Las acciones reales son los medios para defender o para tutelar los derechos reales. Claro está. Para entenderlo conviene partir de la definición de derecho subjetivo que brinda Ihering, una de las definiciones más conocidas, y que define a todo derecho subjetivo como un interés jurídicamente protegido o jurídicamente tutelado. Es que todo derecho debe conferir al titular una acción para poder protegerlo. Tómese como ejemplo el caso de los derechos reales. El interés del titular consiste en ejercer los actos propios de su derecho, poniendo por caso el interés del titular dominial, consiste en usar, gozar y disponer material y jurídicamente del objeto mueble o del objeto inmueble. Y en caso de ser lesionado, es decir, en caso que alguna persona le impida o le menoscabe el ejercicio de su derecho, entonces este titular de dominio puede dirigir una demanda que se llama acción real para ser restituido en el ejercicio de sus facultades. Es decir, si hubo desapoderamiento para recuperar el objeto, si hubo un menoscabo para que cesen los actos que configuran el menoscabo. Las acciones reales han sido definidas en el artículo 2247. Es una norma que voy a compartir para luego poder brindar algunas aclaraciones. Como se observa en la pantalla, el artículo mencionado, el 2247, brinda el concepto de acciones reales y establece que las acciones reales son los medios de defender en juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales contra ataques que impiden su ejercicio. A este concepto legal conviene aclararlo en dos supuestos o en dos casos. En primer lugar, resulta muy acertado el uso de los términos en juicio en el texto de la norma. Esto es así porque cuando se estudia acciones reales, lo normal es que previamente se haya estudiado acciones o defensas posesorias. Y debe recordarse que las defensas posesorias se clasifican en defensas judiciales y también existe la defensa extrajudicial. Entonces, un error, un equívoco frecuente consiste en creer que los derechos reales también pueden defenderse por vía judicial o por vía extrajudicial. Y esto, que quede claro, no es así. Las relaciones de poder, es decir, la posesión y la tenencia, pueden tutelarse de manera judicial o extrajudicial, pero los derechos reales se defienden, se tutelan o se protegen solamente mediante la promoción de una demanda, es decir, en vía judicial. De ahí entonces el acierto de haber incorporado ya desde el concepto que brinda la primera noción que las acciones reales siempre consisten o configuran una vía judicial. Luego, y la segunda observación ya es una crítica, parece insuficiente haber mencionado en la parte final que se promueve esta demanda o estas demandas contra ataques que impiden su ejercicio. Porque las acciones reales son 4, que están mencionadas en el gráfico de la parte inferior, y pueden promoverse ante distintos actos lesivos, no solamente ante casos de impedimento, sino también ante casos de amenaza o ante casos de menoscabo. De ahí entonces que sería conveniente o hubiese sido conveniente haber agregado, además de impiden, también las otras circunstancias que habilitan las distintas acciones reales. Porque así como está redactada la norma, pareciera que debe esperarse al impedimento, es decir, a la privación del objeto, al desapoderamiento para promover una demanda. Y esto no es así. Las acciones reales, tal como surge del gráfico de la parte inferior, son 4. Se llaman reivindicatoria, negatoria, confesoria y acción para deslinde.
y la utilización de una u otra de estas acciones depende de la gravedad del acto lesivo. Entonces, cuando el acto lesivo configura el impedimento de ejercicio del derecho real, y tal como se indica en el artículo 2247, la acción que procede para promover es la acción reivindicatoria. Pero si los actos lesivos no llegan a impedir el ejercicio, pero sí se configura una amenaza o una restricción de ejercicio, entonces debe promoverse la segunda de las acciones reales, que se conoce con el nombre de acción negatoria. La tercera, es decir, la acción confesoria, se promueve cuando los actos lesivos configuran un menoscabo que no llega y que ni siquiera intenta lograr el impedimento. Y por último, la cuarta acción, que se la conoce con el nombre de acción para deslinde, se promueve cuando existe incertidumbre en el lugar físico, en el terreno. Existe incertidumbre del lugar en el cual se encuentra la línea separativa o el límite divisorio de dos inmuebles. Entonces, para que la definición sea más completa, sea más acabada, hubiese sido conveniente o se sugiere incorporar más actos lesivos en el texto. Es decir, que una fórmula posible sería que las acciones reales son los medios para defender en juicio a los derechos reales contra ataques que impiden, amenazan, restringen o menoscaban su ejercicio, o en la hipótesis que exista incertidumbre acerca del lugar exacto en el que se encuentra en el terreno la línea divisoria de dos inmuebles. Con esto se abre la lectura o la interpretación del concepto legal de modo que abarca a todas las acciones reales, es decir, a las cuatro, y no como de manera meticulosa se ha indicado en el artículo que en rigor de verdad se define solamente la acción reivindicatoria porque es la que se promueve en caso de impedimento, que a su vez el impedimento se configura por la desposesión, es decir, por el robo de un objeto mueble o por la usurpación de un objeto inmueble. Dejo de compartir la pantalla, espero que les haya sido de utilidad la exposición y una vez más agradezco a quien tiene la delicadeza de dedicarme su tiempo. Hasta la próxima.